viviendo en refulgente luz, voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Proverbios, capítulo 2. El libro de Proverbios, capítulo 2. Creo que todos entendemos, bueno, más bien creo que todos sabemos lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es la obediencia a quien consideramos el ser supremo, el ser divino. Si obedecemos nosotros a nuestra carne o al mundo, pues entonces tenemos temor del mundo, temor de la carne. Ya ha habido otras predicaciones, otras clases de lo que significa el temor de Dios. Y creo que a la fecha lo sabemos, que es la obediencia reverente al Dios que creó los cielos y la tierra, que también implica un miedo de fallarle a Dios, que nos ha aceptado por gracia solamente. Eso es el temor de Dios en resumidas cuentas. Pero tal vez pocos entendemos lo que es el temor de Dios. Una cosa es conocer lo que es, otra cosa es entenderlo. Yo puedo saber lo que es el temor de Dios, pero no lo puedo entender. Pareciera lo mismo, pero no lo es. Nuestro hermano Genaro, que casi siempre yo lo tomo como ejemplo, como para poder ilustrar una enseñanza. Nuestro hermano, él sabe su profesión, su oficio, él sabe soldar, pero también él entiende por qué lo hace. Esa es la cuestión. Cuando uno entiende el temor de Dios, es entender por qué lo hacemos, por qué es nuestro gusto hacerlo. Nuestro hermano entiende que él hace su profesión primeramente por gusto, porque fue su decisión. Desde joven él quiso hacer eso y lo hace por gusto. Pero lo entiende que lo hace también porque tiene un sustento para sustentar a su familia. Por eso él lo entiende eso. No es lo mismo, yo puedo saber una cosa, pero no la puedo entender. Y el hermano entiende, tiene ese concepto del entendimiento, por qué lo hace. Y lo hace por gusto y lo hace por sustento. Y lo que le ayuda a entender eso es la responsabilidad. El que sea responsable él y el que piense y que diga: yo entiendo que tengo que hacer esto porque nadie va a darle sustento a mi familia. Esa responsabilidad lo hace a él que entienda su profesión, que ya lo sabe, él ya la sabe, pero que ¿por qué lo hace? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué se esfuerza? ¿Por qué sigue progresando en otras áreas de su misma profesión? ¿Por qué se sigue actualizando? ¿Por qué no se queda con lo de antes? Porque él entiende, tiene la responsabilidad de que tiene que hacerlo. Por ello, nosotros sabemos lo que es el temor de Dios, pero a lo mejor algunos no lo entendemos, porque a lo mejor no tenemos la responsabilidad. Lo que vamos a ver hoy es entendiendo el temor de Dios, es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Porque una cosa es conocerlo y otra cosa es entenderlo. Nuestro hermano tiene la obligación, esa obligación le ayuda a entender lo que ya sabe o hacer lo que ya sabe. Él lo eligió, así que también nosotros para poder practicar o tener el temor de Dios siempre en nuestra vida, porque pareciera que a veces nos olvidamos de la obediencia a Dios, porque pareciera que a veces no tememos a Dios
Porque no tenemos lo que nos ayuda para entender el temor de Dios. Porque dejamos las ayudas que debemos de tener. Una de ellas sí es la responsabilidad propia de cada uno. Pero hay más cosas que nos deben de ayudar a entender por qué tengo que tener temor de Dios. ¿Por qué tengo que obedecerle? Vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué yo debo de rendirme a Dios? ¿Por qué debo de obedecer a Dios? ¿Por qué debo de adorar a Dios? ¿Por qué debo de alabar a Dios? Ese es el temor de Dios. Pero si no lo hago es porque no lo entiendo. Y si no lo entiendo es porque no tengo lo que me ayuda a entender lo que es el temor de Dios. Dice ahí el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras, y veamos cómo está escrito el libro de Proverbios, como cuando uno le dice a nuestros hijos, si hicieras esto, vas a hacer esto, si haces esto, vas a hacer lo otro. Pero cuando estamos jóvenes y lo repetimos mucho, no lo entendemos, no entendemos a nuestros padres, porque nos falta la ayuda. Cuando somos jóvenes, obviamente no tenemos la misma responsabilidad. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento. Esa es otra cuestión que en otro momento podemos considerar, pero ahorita solamente entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Qué me dice la Biblia primeramente? ¿Qué me dice la Biblia? Que yo sé que es el temor de Dios, pero que no lo entiendo. Si no recibo la palabra, si no guardo los mandamientos, si no pongo mi oído a la sabiduría, si no clamo a la inteligencia, si no la busco como al tesoro, no entiendo el temor de Dios, aunque yo lo conozca. Porque yo sé lo que Dios quiere de mí, yo sé lo que Dios me ha dejado en su palabra, yo sé quién es Dios, pero no lo obedezco, pero no lo hago. Yo sé que Dios es supremo y que es santo y que pide de mí santidad, pero yo no ando en santidad. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que es el temor de Dios. Aunque lo conozca, aunque sepa lo que la palabra dice, no la llevo a la práctica porque no lo entiendo. ¿Y por qué no lo entiendo? Porque no tengo esta ayuda. Estas son las ayudas que necesitamos. Así como nuestro hermano, que no está ahorita, que lo pusimos de ejemplo, nuestro hermano Genaro, para que él sabe soldar, pero no nomás sabe, entiende por qué lo tiene que hacer. ¿Quién le ayuda a entender? La responsabilidad de tener una familia. Él lo hace por gusto y porque sustenta a su familia. Y llega a ese entendido. Él tal vez en la mañana está cansado de un día anterior, pero entiende que tiene que hacerlo. Entiende que tiene que esforzarse. Entiende que si no lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Y a veces nosotros se nos olvida que si no obedezco a Dios, otro que obedezca no cuenta para mí. Yo tengo que obedecer yo a Dios para que cuente para mí. Nuestro hermano tal vez a las 4 de la tarde ya está rendido, pero llega un trabajo y dice, pues lo tengo que hacer. ¿Por qué? Por la responsabilidad que le da el entender por qué hace su profesión u oficio. Yo lo llamo profesión. Porque a veces nosotros batallamos para obedecer a Dios, para congregarnos, para orar, para cantar, para progresar, para seguir adelante. Porque hay cantos nuevos que decimos ¿para qué? ¿Por qué? Hay más palabras y decimos ¿para qué? Ya con esto es suficiente. ¿Por qué batallamos? Porque no entendemos todavía el temor de Dios. Lo conocemos, pero no lo entendemos. Cuando lo entendemos nos damos cuenta ¿por qué me rindo a Dios? ¿Por qué alabo a Dios? ¿Por qué adoro a Dios? ¿Por qué estoy en la reunión? ¿Por qué quiero seguir aprendiendo más? Es porque entiendo el temor de Dios. Es porque entiendo que lo tengo que hacer. Y eso me va a llevar a ser, o me va a hacer que yo sea un cristiano íntegro, pleno, completo, sin que una cosa os falte, para que cuando venga el Señor nos halle irreprensibles, como dice Tesalonicenses. Por eso vamos a ver esto, hermanos. Entendiendo el temor de Dios, ¿qué es lo que hace que entendamos el temor de Dios? Es la pregunta que formulamos para desarrollar nuestros puntos, y los puntos son textuales, los puntos están en la propia Escritura. No es la manera de interpretativa, sino aquí mismo están. Lo primero que hace que entendamos el temor de Dios es recibir la palabra de Dios, como dice el versículo 1. Si recibieres mis palabras, una cosa es que yo oiga la palabra y otra cosa es que la reciba. ¿Cuándo la recibo? Cuando la tengo en la mente.
¿Cuándo la recibo? Cuando la tengo en el corazón. ¿Cuándo la recibo? Cuando la practico. Es cuando la recibo. Porque yo vengo y escucho el sermón, la meditación, el consejo de Dios, el estudio, como le queramos llamar, el devocional, como le queramos llamar. Una cosa es que yo lo oigo nada más, pero si no lo pongo por práctica, no lo he recibido, no lo tengo aquí. Cuando uno hace un pedido por internet, uno dice, ya compré un par de tenis, pero ya no me llegan, pero ya los compré. Pero hasta que no los tenga en mis manos, digo, son mis tenis, porque aunque yo los haya pagado, todavía no los tengo. Cuando yo escucho palabra de Dios, pero si no la recibo, es decir, no la tengo en la mente, no la recuerdo, no la valoro, no la pongo en práctica, no la he recibido. Aunque yo la haya escuchado, aunque yo haya puesto mucha atención, aunque yo salga de aquí y diga, qué bonito mensaje, qué gran exhortación, qué gran enseñanza, qué gran consejo, vamos bien alimentados. Pero si saliendo de aquí se me olvida, soy como dice Santiago, un hombre olvidadizo, entonces no recibí la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos cuando recibimos la palabra de Dios? Cuando sentimos la obligación, una obligación que nos va a llevar a entender el temor de Dios. Cuando entendemos el temor de Dios, hermanos, es algo tan bonito, es algo tan hermoso, porque nos estamos rindiendo al Todopoderoso. No nos estamos rindiendo a la carne, pero a veces tenemos temor a la carne. A veces tenemos temor a la sociedad. Nos rendimos a la sociedad que es igual que yo. Pero cuando yo entiendo el temor de Dios y que yo me rindo a Dios, me rindo al Ser Supremo, al Ser que con su palabra, como dice Hebreos, creó los cielos y la tierra, porque por fe creemos que la tierra fue creada por la palabra. Cuando dice Génesis, y hágase esto, y hágase aquello, y hágase lo otro, ese es el poder de que nosotros adoramos. Cuando entendemos y yo me rindo, y yo estoy completamente postrado ante lo que es Dios. Pero a veces, lamentablemente, como cristianos tenemos temor a la sociedad, a la familia, a los amigos, al trabajo, al mundo, a la propia carne. Y no tenemos temor a Dios. Nos rendimos a lo que es igual o peor que uno. Y no nos rendimos al que es superior a Dios. Cuando recibimos la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Dice la Escritura, Gálatas 6, versículo 5, 4 y 5 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pero lo que destacamos para esta meditación es de que cada uno, y dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Cuando uno recibe la palabra, uno conoce que cada uno daremos cuenta de sí, que cada uno somos responsables, que si mi esposa no va a la reunión no tiene temor de Dios, yo sí, que si mi esposo no va no tiene temor de Dios, yo sí, que si mis hijos no quieren ir, yo sí, que si mi hermano no quiere ir, yo sí, que si mi mamá no quiere ir, yo sí, porque aquí no es familiar. El día del juicio no va a ser, a ver, pase la familia fulana, la familia X. Va a decir, pase nada más esta persona. Y cuando uno entiende el temor de Dios, que cada uno va a dar cuenta de sí, es cuando viene la responsabilidad personal. Yo tengo una responsabilidad conmigo mismo. Pero si le obedezco a mamá, a papá, al esposo, a la esposa, al hijo, no vayas, hoy no vamos. Va a predicar el hermano René, es lo mismo de siempre, no vayamos. No es quien predique, siempre lo decimos, es el temor a Dios. No es la obediencia a los líderes de la iglesia donde nos reunimos, que sea tal día, tal hora. No, es a Dios quien ha determinado los días de reunión. Es Dios quien lo ha dicho. Hoy, ¿para qué voy? El día importante es el domingo. ¿Dónde dice la Biblia que nada más tenemos que reunirnos el domingo? Yo debo tener una responsabilidad personal, porque yo voy a estar ahí solito ante el que va a juzgar a vivos y muertos, y ni siquiera tengo la idea de cómo es. Ni siquiera tengo la idea, ni la vaga idea, porque yo me imagino a alguien sentado como en un tribunal de aquí humano, porque así me imagino la Biblia. Pero cuando lleguemos al día del juicio vamos a ver al Señor Jesucristo con todo su esplendor, con todo su poder, con toda su soberanía, y si tenemos piernas físicas van a temblar, y no vamos a poder hablar por el miedo que vamos a tener, por estar ante aquel Ser Supremo.
Si cuando viene una persona que es reconocida aquí en la tierra, ya sea un político, un artista, alguien, a muchos les tiemblan las piernas de estar enfrente de aquella persona. Imaginémonos lo que es Jesús. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque nos va a ayudar a entender la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esposo, esposa, hijo, madre, todos tenemos una responsabilidad, pero con Dios, no con mi esposa, no con mi esposo, no con mi mamá, no con mi hermano, no con mi papá, no con el predicador, no con el líder, no con el anciano, sino con Dios. Y yo la tengo por mí mismo. Yo voy a cuidar mi alma, yo voy a cuidar mi salvación. Eso es entender el temor de Dios. Pero si mi mamá me dice, no vayamos hoy a la iglesia, no vayamos. Mamá dice que no vayamos. Entonces mi temor no es con Dios, es con mamá. Si mi hija me dice, no vayas a la iglesia, pues no voy a la iglesia. Entonces mi temor no es con Dios, es con mi hija. Porque temor es obediencia, reverenciar a Dios. Y es que nos espera aquí con los brazos abiertos. ¿Ves? Porque no hemos entendido el temor de Dios. Porque no lo hemos entendido, porque no tenemos la responsabilidad de cada uno. Ahora imaginemos, hermanos, que no veamos ni siquiera por nosotros mismos. Porque cuando venimos aquí, venimos por nosotros mismos. Porque entendemos esto, creemos esto. Pero si no lo entendemos así, es porque no hemos recibido la palabra. Es como coloquialmente decimos, no nos ha caído el 20 todavía. De que cada uno va a dar cuenta de sí. Y ahí no va a estar mamá, papá, esposo, no va a estar nadie, solitos ahí. Vamos a estar solitos ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Velar por mi salvación, cuidar mi salvación. Yo tener temor reverente. Si mi mamá dice, Dios es esto, sí, es cierto, Dios es esto. No, tú dilo, yo no. Si tú piensas eso, lo piensas tú, yo no. Porque es cuando yo recibo la palabra que cada uno dará cuenta de sí mismo. Yo voy a dar cuenta de lo que piense, de lo que digo con respecto a Dios, con respecto a sus mandamientos, con respecto a su palabra. Entonces esa responsabilidad me hace que entienda yo el temor de Dios. Pero si no tengo esa responsabilidad, no lo voy a entender. ¿Y por qué voy a rendir a Dios? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es porque no entiendo. Porque no entiendo que yo debo de reverenciar a Dios. ¿Por qué? Porque un día voy a estar ante su presencia. Porque la vida que tengo no es mía, la vida me la dieron. Y un día voy a dar cuenta de lo que me han dado en esa vida y de lo que he hecho con esa vida. Y es algo que les vuelvo a mencionar, no lo hemos dimensionado, no lo hemos imaginado, no lo hemos vislumbrado. El momento en que estemos solitos ante el Todopoderoso, ¿cómo irá a ser aquel momento? ¿Cómo estaremos nosotros? Si estamos temblando, si estamos llorando, estamos postrados ahí, o estaremos seguros de lo que hemos hecho. Debemos de meditarlo, hermanos, sinceramente. Otro que nos ayuda, algo más que nos ayuda es lo que dice el mismo Proverbios. Los puntos son aquí. Dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Qué nos hace que entendamos el temor de Dios? Guardar los mandamientos dentro de sí mismo, dice aquí, dentro de ti, guárdalos dentro de ti. Cuando uno guarda los mandamientos, sabemos qué es guardar los mandamientos, que es la obediencia, no externa, interna. Por eso dice dentro de ti, de corazón sincero, saluda a tu hermano. De corazón sincero, buenos días, Dios te bendiga, mi hermano. De corazón sincero, no de manera hipócrita. Un beso no como Judas, sino un ósculo santo. Porque aquí dice dentro de ti, que salgan de tu corazón. Si vas a la iglesia, como dicen los hermanos, ¿quién vino obligado a nadie? Que vengas voluntariamente. Y no nomás voluntariamente, sino con gusto y con el deseo de alabar a Dios. Y no con la cara así, como que pareciera que es muy pesado estar una hora aquí. Pareciera que es muy tenso. Pareciera que la atmósfera no me satisface y yo estoy aquí obligado. Pero cuando estoy en las redes sociales estoy contento. Cuando estoy viendo una serie estoy contento. Pero aquí estoy con mi cara de que no puedo soportar estar aquí, pero tengo que estar aquí. Así no es guardar los mandamientos dentro del corazón. Que las cosas que hagamos las hagamos de corazón sincero para Dios. Eso es guardar los mandamientos. Porque sinceramente cuando uno como padre le dice a sus hijos, ponte a lavar el carro, a los hijos varones, la mamá, a las hijas, ponte a trapear, y anda la muchacha aquella con el trapeador para allá y para acá, no es satisfactorio para la mamá. Y dice la mamá, presta. Así no. El hijo está lavando el carro así como nada, y llega el papá y dice, no, sabes que mejor déjalo. También si Dios ve que nosotros los mandamientos los obedecemos externamente, pero no los sentimos, no los guardamos dentro de sí, creo que no es agradable para Él. Y eso nos va a ayudar a entender el temor de Dios. Cuando uno tiene el mandamiento, uno
uno entiende que los mandamientos de Dios son alegres, son buenos para mi vida, traen una rectitud a mi forma de pensar, a mi forma de ser, y no voy a caer en la inmundicia de lo que presenta el mundo, y no me voy a desviar, porque el mandamiento de Dios es recto, el mandamiento de Dios es para algo bueno, el mandamiento de Dios es para vida eterna, el mandamiento de Dios es para que yo sea bienaventurado, para que yo sea feliz, el mandamiento de Dios es para que yo tenga vida eterna. Pero ¿cuándo lo entiendo? ¿Cuándo lo entiendo? Hasta cuando recibo el mandamiento dentro de mi corazón. ¿Cuándo entiende el hijo que el que yo le niegue algo es para algo bueno para él? Hasta que madura, hasta que madura, la palabra seguida no, que madura. Hasta que él entiende o hasta que llega a esa madurez, es cuando va a entender que lo que se hizo, como nosotros, ¿verdad? Ya llegamos a entender de que lo que hicieron sus papás a negarnos ciertas cosas es para algo bueno. El que nos obligaran a hacer algo, aún en una etapa muy temprana, pero sirvió porque nos inculcó la idea del trabajo, la obligación. Entonces dice, es algo bueno, pero ¿hasta cuándo lo entendemos? ¿Hasta cuándo lo llevamos a la práctica? Hasta que lo recibimos y lo tenemos en el corazón, dentro de sí mismo. Por eso dice, guardar los mandamientos dentro de sí mismo. Dice el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 8, un cántico que también se hace como cántico. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Pero cuando tenemos el temor de Jehová lo entendemos. O cuando entendemos el temor de Jehová, esto se hace, es una alegría. Cuando no entendemos el temor de Dios, esto no es alegría. Esto es dolor carnal. Porque yo estoy joven, estoy en la etapa de mi juventud. Tengo 17, 18, 20, 25 años. Quiero disfrutar la vida. Quiero hacer lo que hacen los jóvenes. Quiero disfrutar, bailar, ir a donde va a muchos lados. Pero no, Dios me dice que no tengo que hacerlo. Y a la vez ese mandamiento, ¿cómo me causa alegría? Hay un shock emocional en mí, porque mi juventud hace todo conforme a sus años y yo no puedo hacerlo. No los jóvenes, también todos en cualquier edad, en cualquier etapa, pero específicamente los jóvenes. ¿Cómo entender que la prohibición es algo bueno? ¿Cómo entender que la prohibición es algo alegre? Cuando se llega a entender el temor reverencial a Dios. Cuando uno dice, yo prefiero obedecer a Dios porque es el Todopoderoso y no obedecer a mis amigos, que son igual que yo. Yo prefiero rendirme a Dios y que diga Dios, esto es bueno para ti, lo acepto, es bueno para mí. Y no obedecer a mis amigos, que son mis amigos, entre comillas, pero que si tengo un problema no me van a solucionar el problema como Dios. Y prefiero tener temor a Dios, entiendo el temor a Dios y me rindo a Dios. Y no hago lo que hace la sociedad y hago lo que me dice Dios. Entonces, eso trae alegría. Porque resulta que en aquella fiesta, resulta que en aquel convivio mundano de mis amigos hubo alcohol, hubo problemas y se pelearon y hay discusión. Y yo estoy tranquilo, yo estoy feliz porque no fui partícipe de eso. Y yo sigo con mi mente bien y con mi vida tranquila. Entonces quiere decir que el mandamiento de Dios es alegría. Pero ¿hasta cuándo lo vamos a poder practicar o entender? Cuando lo recibimos dentro del corazón. Y entonces entendemos el temor de Dios y lo ponemos a la práctica. Otra cosa que nos ayuda es inclinar el corazón a la prudencia. Dice ahí el versículo 2. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, dice la Biblia. Aunque también guardar los mandamientos dentro de sí nos lleva a cuando uno guarda los mandamientos dentro de sí mismo, uno está atento a la sabiduría, y es la sabiduría de Dios. Estamos hablando de la poesía hebrea, que una frase posterior pareciera que es la anterior, pero que lo que nos diga es el concepto, no la rima, como estamos acostumbrados en nuestro léxico español, sino que el concepto. Así que el concepto de haciendo estar atento tu oído a la sabiduría nos lleva a guardar los mandamientos dentro de sí mismo.
Y luego, inclinar el corazón a la prudencia, dice el versículo 2. Si inclinares tu corazón a la prudencia, este mismo versículo, o esta frase, inclinar el corazón a la prudencia, nos lleva hacia lo que viene en el versículo 3, en la segunda frase, que la prudencia dirige tu voz. En ese orden es como está establecida la poesía hebrea. En el versículo 1, mis mandamientos guardarás dentro de ti, haciendo estar tu oído a la sabiduría. Y esa misma frase nos lleva al versículo 3, si clamares a la inteligencia. Están muy ligadas todas esas cuestiones. Y cuando uno guarda los mandamientos de sí, obviamente es que uno clama la inteligencia, o uno quiere la inteligencia de Dios, no la de uno. Y es porque uno está atento a la sabiduría, y es porque uno guarda dentro de sí los mandamientos en su corazón. Inclinar el corazón a la prudencia es, sabemos lo que significa la palabra prudente, una conducta prudente, que tengamos una conducta prudente como cristianos, como seres racionales, como seres espirituales. Si inclinares tu corazón, es decir, por gusto, por decisión propia, yo voy a manejar una vida prudente. Cuando Jesús manda a sus enviados, que les dice, sed prudentes, cuando se van a topar con esto y con otro, pero ustedes sean prudentes. Fíjense bien lo que nunca les dijo sean astutos, porque la palabra astuto pues, se aplica solamente al enemigo. Les dijo, sean prudentes, es una conducta prudente. La palabra sabiduría en el lenguaje español significa conducta prudente. Si yo soy sabio, significa que mi conducta es prudente. Si mi conducta es imprudente, significa que soy insensato, no soy sabio, conociendo lo que Dios quiere de mí. Porque sabiduría es que yo me conduzca en forma prudente. Pero aquí lo que llama la atención es de que si inclinares tu corazón, es decir, por decisión propia, tú quieras, por gusto propio, quieras tener esa conducta prudente, vamos a entender el temor de Dios. Y eso nos va a llevar a una vida mucho mejor. Porque todo está ligado. Todo esto que menciona la Escritura es para beneficio nuestro nada más. Es cuando entendemos que Dios, y nos rendimos a Dios porque decimos, Dios lo que quiere es lo mejor para mí. Tampoco dice Dios, yo quiero que todos perezcan. No, ¿qué dice Dios? Yo no quiero que todos perezcan, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchos no lo entienden y tal vez tampoco lo entendemos nosotros. Porque seguimos aferrados a perecer, a ser castigados en el tormento eterno con nuestra conducta imprudente. ¿Por qué? Porque no entendemos el temor de Dios. Entonces Dios quiere que yo lo adore, sí, Dios quiere que lo adore. Dios quiere que lo alabe, sí, Dios quiere que lo alabe. Dios quiere que lo obedezca, sí, pero aunque ande en valle de muerte lo obedezco, sí. Aunque me pase lo que me pase, sí. ¿Pero por qué? Porque no entendemos el temor de Dios. Porque al final de cuentas está la luz, porque al final del camino está la vida eterna, porque al final está la gloria, porque lo queremos es verlo en este momento. Pero no entendemos que lo que Dios hace para nosotros es algo bueno. Es cuando no entendemos el temor de Dios. Porque nosotros queremos bueno para la carne, bueno para la vida. Pero lo que Dios nos ha dado es bueno para el alma. Porque la que va a durar la eternidad es el alma, no es la carne. Y es lo que Dios ha dado. Y Dios no nos ha mentido. Dios no nos ha prometido una vida placentera física. Dios nos ha prometido una vida eterna placentera, no una vida física. Pero es que Dios me está pasando por prueba. ¿Cómo lo voy a obedecer? ¿Cómo un padre hace eso a sus hijos? Pienso yo. ¿Por qué pienso? Porque pienso como una persona adolescente y no como una persona como padre. Cuando yo pienso como adolescente, digo, ¿por qué papá me hace esto? Pero cuando pienso como padre, digo, eso tiene que hacer mi hijo. Y cuando yo cuestiono a Dios, ¿por qué Dios permite eso? Me estoy convirtiendo en un adolescente que no entiendo la disciplina y la corrección que hace mi padre que está en los cielos. Entonces no entiendo el temor, entonces soy rebelde, entonces no acepto, entonces me alejo, porque no quiero someterme a Dios, porque no quiero alabar a Dios, porque me molesta su indicación, porque me molesta sus ordenanzas y mandamientos. Es cuando no entiendo el temor de Dios. Pero cuando yo inclino el corazón a la prudencia, que es una conducta prudente, apropiada, que dice la frase segunda del versículo 2, si inclines tu corazón a la prudencia, voy a entender lo que es el temor a Dios. También, y luego dice, cuando dice abajo, dice,
y a la prudencia hieres tu voz. Una conducta prudente que me dirija. ¿Cómo darle a la prudencia mi voz? ¿Cómo darle voz a la prudencia? Es decir, yo digo, le estoy dando la indicación a la conducta prudente que me vaya dirigiendo, que me diga: hey, estás pensando mal, estás viendo mal, estás haciendo las cosas mal. Que esa conducta me vaya hablando, me vaya dirigiendo. Yo le voy a dar voz y voto a la prudencia, a la conducta prudente, para que me vaya dirigiendo. Que es la conducta prudente, es lo mejor que puedo hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? La conducta prudente me va a decir: oye, tienes que reunirte. No, no quiero. Tienes que reunirte. Yo le voy a dar voz a la conducta prudente. Pero si no le doy voz, es porque no he entendido todavía el temor de Dios. Pero cuando yo le doy voz a la conducta que me dice, es decir, a la conciencia, pues, para que se me entienda un poco mejor. La conciencia me está indicando lo que tengo que hacer. Pero cuando no le doy voz a la conducta prudente, significa que mi conciencia está cauterizada y ya no siento, ya soy insensible, ya no escucho la voz de la sabiduría, ya no escucho la voz de la inteligencia, ya no escucho la voz de la prudencia, ya escucho la voz de la carne, la voz del mundo y la voz de lo que me va a llevar a perder. Entonces dejo de entender el temor de Dios. ¿Por qué Dios quiere que vayan a tarde? ¿Por qué Dios quiere que vayan viernes? ¿Por qué Dios es tan pesado? Como si fuera tan pesado venir una sola hora a honrar y glorificar como iglesia el nombre de Dios, porque siempre lo honramos y lo glorificamos. Lo último, hermanos, que dice la Biblia ahí, que dice conducta, la conducta prudente es, dice el versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Esto significaría que, hablando de esa conducta que debemos de tener, que cómo buscamos la plata y cómo escudriñamos los tesoros. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a tener economía? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al dinero? ¿Y cómo lo atesoramos? Cómo lo guardamos y cómo lo cuidamos y cómo lo protegemos. Hoy que están las aplicaciones de los bancos y tenemos cuenta del banco, estamos checando, estamos viendo. ¿Por qué? Porque nos interesa. ¿Y por qué trabajamos y por qué queremos acumular? Porque nos gusta acumular riqueza. Bueno, dice Dios, está bien, te gusta eso, pero también busca que tu conducta sea prudente, sea sabia, clamando a la inteligencia. El tiempo que le dedicas a buscarla como a plata, el que te levantas a las 6 de la mañana, que no importa porque dicen en el trabajo, si llegan puntualmente, va a haber un bono de 1,500 pesos. Y dice uno, está lloviendo, y luego, pero yo tengo que llegar temprano porque no quiero perder el bono. Pero a la iglesia sí puedo llegar tarde porque no hay bono. Entonces, yo tengo que buscar la conducta prudente, tengo que, así como me dice el libro de Proverbios, que como busco la plata, así busque también ser como Dios quiere que yo sea, que le dé la importancia que tiene. Pero a la iglesia a veces no le doy la importancia que merece, porque como que lo considero en un nivel mucho más abajo. Si en el trabajo me dicen, si vienes hoy te damos un bono extra de 1,000 pesos, y yo tengo que levantarme a las 6 de la mañana cuando era mi día de descanso, porque tengo que ir a trabajar, porque ese bono no lo quiero perder, porque lo busco, porque quiero comprarme algo, me levanto a las 6 de la mañana, pero cuando es el primer día de la semana, son las 7, son las 8, digo, más tarde, no, así me voy, no me baño, que acabo es la iglesia, que acabo es Dios, porque no es dinero, no lo vemos de la misma manera. Ahora nos dice Dios, está bien, si buscas la riqueza o tu sustento, búscalo. Pero así como tú buscas el sustento, busca también conducirte prudentemente. Así como te esfuerzas, como te levantas temprano y como vas al camión, así lloviendo, haga tierra, haga frío y vas temblando y te abrigas, así también reúnete. Así también busca las cosas de Dios. Porque entonces tenemos más temor al trabajo, al jefe, al que nos lleva a lo que es todo lo que es del empleo, que a Dios mismo. Ahí es donde entendemos el temor de Dios. Entonces yo puedo compaginar ambas actividades. Puedo trabajar, pero al mismo tiempo estoy comportándome prudentemente. No quiere decir que todo el tiempo lo voy a estar así fijo sin hacer nada, sino que puedo hacer mi trabajo, pero en mi trabajo puedo conducirme de manera prudente.
buscar aquello que sustenta a mi familia, pero buscar aquello que me sustenta para que yo entienda el temor de Dios. Entonces, cuando yo llego a entender el temor de Dios, porque es lo que dice el versículo, cuando haces todas esas cosas, dice que hasta entonces entenderás el temor de Jehová. Si no hago estas cosas, no lo voy a entender. Aunque sepa que es el temor de Jehová, no lo voy a entender. Hasta que yo haga esas cosas, lo voy a entender y voy a saber por qué lo hago. Y voy a saber para qué lo hago. Y voy a saber cuál es mi gusto en hacerlo. Porque voy a adquirir responsabilidad personal y voy a adquirir también lo que es el hábito de obedecer a Dios y no obedecer a la carne y no obedecer al mundo. Y tengo temor de Jehová, entonces yo puedo explicar por qué me rindo. Yo puedo explicar por qué adoro. Porque a veces nos dicen, pero ¿por qué? Si no lo ves, ¿por qué le adoras? Y a veces uno dice, no te puedo entenderlo porque para entender yo el temor, tengo que recibir la palabra, guardar los mandamientos y conducirme prudentamente. Y si tú no te lo conduces, ¿cómo te lo explico? Si yo tardé para entenderlo. Pero cuando lo he entendido, es una vida placentera, es una vida íntegra, es una vida plena, es una vida feliz. Rendirse a aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, aquel que tiene el poder para, dice Dios, no temas a quien pueda matar tu cuerpo, teme a aquel que después de muerto te puede mandar al infierno. Entonces uno dice, Dios tiene el poder, me conviene tener temor de Dios. Claro que sí, porque es mi obligación tener temor de Dios. Me conviene, lo hago por gusto, lo hago para alegría, lo hago por conocimiento, lo hago por obediencia. Pero ya depende de cada uno. Dios los bendiga. Amén.